bendecida noche. De verdad que me complace visitarles. Hace ya un tiempo atrás, recuerdo que de pronto estuve por aquí compartiendo con ustedes en alguna ocasión, ya hace algunos años, y me honra el Señor nuevamente a través de su siervo y su familia querida estar nuevamente acompañándoles. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Bendecidos? Yo espero que la gracia del Señor y el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo les acompañe siempre, de manera permanente. Yo quiero agradecerle al Señor también por la vida del pastor Lisandro y su esposa. Hace unos días en el distrito, allá en la ciudad de Cali, el Señor, hermano, recompensa la fidelidad de sus siervos. Y yo de verdad le he tenido mi profunda admiración y respeto al pastor Lisandro, porque ha sido un hombre de fe, un hombre de ejemplo y testimonio durante tantos años. Se ha encargado juntamente él con mi pastor Carlos Álvarez Victoria y otros, como Carlos Torres y otros tantos más, de abrir brecha, juntamente con el pastor también del Templo Belén. Han hecho una obra maravillosa aquí en Antioquia y en toda Colombia. Entonces, al Señor toda la gloria por su siervo, y yo les animo para que ustedes imiten la fe del pastor, se sujeten a él y lo honren con amor y con diligencia. Amén, iglesia. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, les invito a estar de pie. Vamos a disfrutar la palabra del Señor, vamos a regocijarnos, vamos a hacer todo oídos para escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros. Le invito a que ahora conmigo el texto en primera carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos 17 al 24, que mi hermana muy diligentemente también ahora compartió con ustedes. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 hasta el 24. Dice la Sagrada Escritura: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras de sabiduría humana, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es, hermanos? Poder de Dios. Es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué medio, hermano? Por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, ¿a quién predicamos, hermanos? A Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué? Locura. Amado Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra. Señor, tu palabra nos alimenta, nos nutre, fortalece nuestra fe. Esa palabra tuya, guiada por tu Espíritu Santo, es la que fortalece nuestra alma, nos da entendimiento para poder conocer y entender tus propósitos divinos con esta humanidad. En esta noche yo quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo guíe mis labios, me dé entendimiento y me permita fluir con libertad bajo la tutela de tu Espíritu Santo para llevar esta palabra de manera fiel. En esto es que se requiere diligencia, en esto es que se requiere, Señor, fidelidad. Tu palabra dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2, que se requiere del mayordomo ser hallado fiel. Por eso te pido, Señor, tu dirección, tu sabiduría, y pido, Señor, que a todos los presentes tu Espíritu Santo nos dé entendimiento. Hay un tema, Señor, que el mundo tal vez hoy no entiende con claridad, y es el tema de la cruz. Cuando se les predica el Evangelio de la cruz, cuando se les predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, muchos aún no han logrado entender esto. Es más, aún algunos miembros de algunas congregaciones todavía divagan, no entienden a cabalidad el conocimiento que es necesario tener frente a este tema de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Yo pido que en esta noche todos aquellos que hayan tenido una distorsión acerca de la cruz de Cristo hoy puedan ser enderezados, ser apercibidos, ser llenos de conocimiento y impartición de lo alto a través de tu Espíritu Santo. Y todos aquellos, Señor amado, que en este momento estén en este lugar, que hayan venido por primera o segunda vez y que nunca antes hayan estado en un templo cristiano evangélico, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, único agente divino persuasivo, les convenza
del pecado, de justicia y de juicio. En esta hora, Señor, quedamos en tus manos y que sea tu palabra predicada de manera fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a titulado esta predicación Predicando la cruz de Cristo. Predicando la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Yo quiero iniciar haciéndoles a ustedes una pregunta. ¿Qué representa para usted la cruz de Cristo? Para muchos, tal vez la respuesta posible sea: para mí la cruz de Cristo es un adorno. Tal vez sea algo que se lleva en el cuello, tal vez de algún metal, de madera, de pronto de un metal como el oro o la plata, cualquier otro material. Puede ser alguna de estas manifestaciones, las que usted tenga en mente. Para usted mirar a la cruz, posiblemente venga la sensación de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Cuando usted ve una cruz, prácticamente usted tiene un cuadro lúgubre, muy oscuro, de lo que allí tal vez sucedió. Pero son pocas las personas que al mirar a la cruz, interpretan la cruz como un símbolo de ¿qué? Victoria. Cuando usted vea una cruz, no se olvide que a pesar del dolor que sufrió nuestro Maestro en la cruz, allá en el Monte Calvario, también la cruz es un símbolo de victoria. No se equivocaba el apóstol Pablo, cuando en Colosenses capítulo 2, el apóstol decía claramente: anulando el acta de los decretos que nos era contraria, el Señor Jesucristo la quitó del medio y la clavó ¿dónde? En la cruz. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, ¿qué? Triunfando sobre ellos ¿dónde? En la cruz del Calvario. Amado hermano, la cruz del Calvario es un lugar donde Cristo Jesús se hizo la victoria. Allí no solamente derrotó al diablo, sino a todas las huestes de maldad, y nos concedió a usted y a mí el medio eficaz para obtener la salvación y el remedio para el problema del pecado. Hermanos, en la antigüedad en la cruz morían solamente los maleantes, aquellas personas que eran delincuentes, personas que estaban en contra del régimen, personas que estaban totalmente en una desobediencia civil o contra el Estado. A Jesús de Nazaret lo llevaron a una cruz como un maleante, como un delincuente. Algunos historiadores, como Séneca, pueden dar testimonio de que en la cruz, ese método de tortura usado por los romanos, morían muchas personas. Y la cruz la utilizaban de diversas maneras, invertida, de lado, de todas las maneras posibles. Séneca decía en uno de los escritos: veo cruces, pero de diferentes formas. El historiador Flavio Josefo del siglo I, testigo ocular de una crucifixión masiva, también dijo en muchos de los escritos que él tiene en la antigüedad, sobre todo, da testimonio de cómo masacraban a muchas personas. Solamente en una de las crónicas que él tiene, da cuenta de que en un solo día crucificaron a cerca de 500 personas. También Tácito describe cómo Nerón, en el año 64 después de Cristo, cuando sucedió el incendio de Roma, él inculpó a varios cristianos y no solamente los mató, sino que también los crucificó y les colocaba forros, pieles de animales, para que luego las aves rapaces los devoraran. Y no contento con eso, los encendía. Una vez terminando el día, los encendía para que fueran teas ardientes. Hermano, la cruz fue un símbolo de tortura. La cruz no trae tan gratos recuerdos, pero en el caso de Cristo Jesús, la historia es otra. Y yo estoy seguro que en esta noche, aquí en este lugar, tal vez muchos han perdido ya el significado de la cruz. La tradición popular por estos días saca las imágenes, va detrás de las procesiones y está detrás de un ritual irreflexivo, mecánico, y cosas de las que allí se hacen, se ministran en la liturgia o en la homilía, como ellos le llaman, hermano, se hacen de una manera mecánica y la gente no entiende el significado de eso. Creo que muchos de los que estamos aquí, con mucho respeto, exceptuando pues obviamente los que ya llevamos mucho tiempo, pero me dirijo más que todo a los nuevos, creo que hemos tenido una mala formación espiritual, no hemos recibido, digamos, un discipulado allá en esas iglesias tradicionales, pero gloria a Dios que un día nuestro Jesucristo glorioso se apareció en nuestro camino, y a partir de ese momento que empezamos a entender cómo era el asunto, qué era lo que había sucedido en la cruz de Calvario. Así que, hermano, la iglesia debe empezar a ver la cruz de Cristo como un símbolo de victoria en la fe cristiana. Amén, hermanos. Yo quiero invitarle a usted a que nos ubiquemos en la parte contextual. Es muy pertinente que cada vez que usted vaya a la escritura sepa de qué viene tratando el texto.
Siempre les enseñamos a nuestros hermanos en la congregación que todo texto extraído del contexto, usado de una manera así, extraída del contexto, se convierte en un falso pretexto. Mirando esta carta a los Corintios y este capítulo 1, es muy claro ver cómo el apóstol Pablo tiene una preocupación por una iglesia muy populosa. Corinto era una ciudad que en aquel entonces era aproximadamente poblada por 500,000 habitantes. Era una ciudad portuaria, había personas de diferentes culturas, había personas que tenían buenas condiciones económicas, como también existían personas de baja condición, pero en fin, había un influjo de culturas diferentes, personas que creían en unos dioses a su manera, pero allí llegó el Evangelio. Un día el Evangelio de la cruz llegó allí y muchas almas llegaron a conformar la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia donde los dones del Espíritu Santo habían sido ministrados. Había personas que hablaban en lenguas, tenían palabras de fe, de ciencia, sabiduría, en fin. Pero en Corinto existía desorden. Y Pablo, por mano propia, escribe esta carta con la intención de dar respuesta a muchas inquietudes. Y una de las primeras inquietudes de la cual es notificado Pablo es de los desórdenes, de las divisiones que hay en la iglesia. Allá en Corinto había 4 grupos de creyentes. Eran creyentes que estaban unos identificados con Apolos. Ese Apolos era muy elocuente, Apolos predicaba y la gente decía, ¿qué hombre para predicar? Otros decían, sobre todo los judíos se identificaban con el apóstol Pedro. Pedro, a mí póngame a Pedro a predicar y yo me siento a escuchar a Pedro, decían unos. Pero otros decían, no, yo me quedo con Pablo, el más grande teólogo de la época, Pablo y solo Pablo. Pero otros decían, con un poco más de tinte espiritual, decían, ¿acaso está Cristo dividido? Yo me quedo con Cristo. Y Pablo, hermano, les escribe y les dice, Cristo no está dividido. La iglesia cristiana, la iglesia del Señor Jesucristo no puede estar conformada por facciones, los de aquí, los de aquí, los de aquí, los de aquí. Todos debemos de estar unidos en un mismo sentido, en torno al que fue a la cruz. Porque Apolo no fue a la cruz, ni Pablo, ni Pedro. ¿Quién fue a la cruz? ¿Quién fue? Cristo. Y entonces, amado hermano, en ese sentido el apóstol Pablo empieza a insertar, y uno de los primeros temas que aborda allí, en este primer capítulo, es el tema de la sabiduría, que los hombres a veces han pretendido usar para conocerlo como un medio eficaz para llegar a la salvación. Usted sabe que el pensamiento de los griegos posteriormente dio inicio a lo que se conoce como el gnosticismo. La escuela de los gnósticos enseña que la persona puede ser salva a través de ¿qué? Del conocimiento. Pero cuando Pablo irrumpe en esa región de Grecia, en Corinto propiamente, y Pablo predica el Evangelio de la cruz, ese mensaje no tenía cabida. Ese mensaje para los que amaban la sabiduría, para los que escuchaban a los filósofos griegos, ese mensaje no llegaba. Pero Pablo, porque ese mensaje no les llegaba a ellos, no cambió su mensaje. Pablo siguió predicando ¿qué? La cruz de Cristo. Vamos a ver este pasaje básicamente en 5 apartados. En primer lugar, vamos a ver la importancia de predicar el Evangelio de la cruz. Seguidamente vamos a ver las reacciones a la palabra de la cruz. Básicamente veremos 2 reacciones, para unos es locura, para otros poder de Dios. Terceramente vamos a ver cómo Dios enloqueció la sabiduría de aquellos hombres que se llamaban sabios, se decían ser sabios. En cuarto lugar, miraremos cómo a Dios le agradó salvar a los creyentes a través de la predicación de la cruz de Cristo. Y en quinto y último lugar, miraremos cómo el apóstol Pablo enfatiza que debe ser Cristo predicado. El Cristo de la gloria, el Cristo crucificado, debe ser el único que debe ser predicado. Entremos en materia. Vamos a hablar de la importancia de predicar acerca de la cruz de Cristo, del Evangelio de la cruz. Amados, en este apartado que estamos viendo aquí, en el versículo 17, usted y yo vemos, pues no me envió Cristo a bautizar. Esto me hace recordar las palabras de Juan en el Evangelio, capítulo 4, cuando Juan aclara en una nota aclaratoria o glosa que Jesús no bautizaba. Aquí Pablo está diciendo, es que el Señor Jesucristo a mí no me escogió para bautizar, pero ¿para qué lo escogió? Para predicar. Él dice aquí, Cristo no me envió a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo predicaba el apóstol Pablo? Pablo no quería ser un cuentero más, como esos filósofos de la época. Pablo quería predicar fielmente, y por eso predicaba ¿cómo? De esta manera. Él predicaba no con sabiduría de palabras persuasivas. El capítulo 2, versículo 2, también habla allí el apóstol Pablo, añade, dice que cuando él estuvo en medio de ellos, no estuvo con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con manifestación del poder del Espíritu de Dios. Pablo no era de aquellos que cogían una palabra del uno, del otro, y era como un cuentero, copiando y pegando, como cuando uno hace un texto de Word. No,
Pablo predicaba bajo la dirección del Espíritu Santo y predicaba fielmente lo que el Señor había dicho, lo que había recibido como fundamento apostólico de Pedro, de Juan y de los demás, a los cuales él les aprendió durante 14 años. Así que el apóstol Pablo no está predicando filosofías. El apóstol Pablo no es un motivador como abundan hoy en muchos altares. Iglesia, tenemos que tener discernimiento. Hoy en este mundo estamos viendo cómo muchas personas se paran en estos lugares y no propiamente predicar la cruz de Cristo, no predicar a Jesús, sino predicarle a sus emociones, a sus estados anímicos. Yo quiero decirle que nuestros estados anímicos están en las manos del Señor, porque es que la palabra de Dios promete y provee remedio para eso. Filipenses 4, 6, 7 dice: por nada estéis afanosos. Si usted está sufriendo de afán y ansiedad, está turbado hoy porque no tiene que comprar, no tiene que comer, no tiene cómo pagar el arriendo, lleve esa petición delante de ¿quién? Del Padre. ¿Cómo tiene que hacerlo? En fe. Y hermano, eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, predicando fielmente la palabra del Señor. Ahora, el apóstol Pablo tiene claro que si él predicara otra cosa, eso era robarle la gloria a Dios. Cuando una persona está predicando y está tratando de atraer la atención sobre sí, le está robando la gloria a Dios. Y eso no se puede hacer. Usted y yo tenemos que ser como una especie de espejo. Usted y yo tenemos que ser como una especie de amplificador. Permítame usar esas dos metáforas o imágenes. Un espejo en el cual cuando alguien nos mira a usted y a mí, esa persona nos mira a usted y a mí, ve a quién. ¿A quién debe ver esa persona? A Cristo. Que cuando usted y yo abramos nuestros labios amplifiquen las palabras de quién? De Cristo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que ¿quién? Que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Así que hermanos, lo que estamos viendo aquí es que el apóstol Pablo tiene claro cuál es su tarea. ¿Sabe usted cuál es su tarea, hermano querido, después de que el Señor lo visitó a usted? ¿Usted cree que ser miembro de la iglesia del Señor Jesucristo es venir sagradamente, no sé cuáles son los días pastorizando y que ustedes se reúnen aquí, pero venir de pronto o el miércoles, el viernes y el domingo y chao? Nominalmente venir aquí, Señor, aquí estoy, toma nota, asistencia, y ya viene el Señor, que quede claro que estoy aquí. No, hermano, el compromiso cristiano va mucho más allá de venir a este lugar. El compromiso cristiano va mucho más también allá de aportar para la obra, de incluso aún de orar. Nuestro compromiso debe ser también de proclamar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿A dónde, hermano? A su luz admirable. Mucha gente está equivocada creyendo que la tarea de predicar es solamente del pastor. No, la tarea de predicar es de todos. Por eso Pablo lo dijo: no me propuse sino una sola cosa, en el capítulo 2: predicar a Cristo. ¿Y a este qué? Ese era el tema de Pablo. Sus predicaciones que incluían a Cristo, pero lo presentaba como a este crucificado. Así que Pablo tiene muy claro el significado de la cruz, porque muchas personas de pronto, como decíamos ahora, no tienen claro el asunto de la cruz. En segundo lugar, hermano, vamos a ver la reacción. El versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es, atención, locura. ¿Para quiénes? Los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es para usted, para mí, a nosotros, que es poder de Dios. Lamentablemente, locura para los que no creen. Usted le predica a una persona y usted le dice: miren, Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted puede creer eso? Y hay gente que lo viene como: ¿será? ¿No será? Con escepticismo, con duda, y no puede creer. Ellos no conciben la idea de que alguien muriendo en una cruz pueda otorgar vida eterna a una persona. Para ellos es locura. Pero para usted y yo, que hemos entendido lo que es la justificación, lo que es la redención, lo que es la salvación, hermano, para los que creemos, ahí está claro. Usted y yo tenemos la claridad de que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen esa verdad? Amén. Amado hermano, usted crea en el corazón, usted de Cristo. Si usted una vez con sus labios, con su corazón creyó, se inclinó, amado hermano, debo decirle que cuando eso sucedió en su vida, no fue porque su intelecto, su capacidad estuvo allí tomando esa decisión, no. Si tú te vas para San Juan capítulo 16,
te darás cuenta que esa obra, ¿quién la hizo? Nada más ni nada menos que el Espíritu de Dios. ¿Quién fue el que te persuadió? ¿Quién te convenció? El Espíritu. El Espíritu Santo te dijo y nos dijo: tú eres un pecador, tú eres un hombre necesitado del perdón de Dios, y en Cristo Jesús tienes perdón. En ese momento tal vez te quebrantaste, lloramos y sentimos la necesidad de cambiar de vida, y Dios es tan lindo que nos acogió, extendió sus alas de misericordia, y hasta el día de hoy, hasta esta noche, aquí nos sigue sustentando y sosteniendo. ¿Cuánto glorifican su santo nombre? Alabado sea el Señor. Amados hermanos, alabado sea Dios. Hermanos, ¿cómo es posible entender este misterio de la cruz? Muchas personas no entienden que un hombre como Jesús, traspasado, torturado, lacerado, con una corona de espinas incrustada en su cráneo, pueda brindar salvación. La imagen que proyecta la cruz para muchos que usan la lógica humana, pero no la sabiduría de Dios, es: ¿cómo puede un ser ensangrentado, debilitado, muerto, salvarme a mí? ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ese es el meollo del asunto. Mucha gente no concibe la idea de un moribundo, de un cadáver allá en un madero, crucificado, y la gente dice: ¿cómo ese personaje así en esa condición me va a salvar? Ese es el mensaje de la cruz. Y por eso, hermano, el punto tercero nos lleva a esto, lo que dice aquí el apóstol Pablo, versículo 18. Y dice: porque está escrito, perdón, 19, porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de ¿quién? De los entendidos. Mucha gente hoy dice ser entendida. Estudian a Pablo Neruda, estudian a un filósofo, estudian a algunos teólogos, estudian de uno y lo otro, y son intelectuales en qué? En su conocimiento humano. Y yo no entiendo por qué razón ellos no estudian la Sagrada Escritura como es debido. Hay gente que tiene una falta de apetito por estudiar la Sagrada Escritura. Entonces Dios, al ver lo que estos hombres han hecho, confiar más en la ciencia, confiar más en sus razonamientos, que hizo Dios, lo que dice el texto: enloqueció la sabiduría de este mundo. Usted no quiere creer en mí, le voy a hacer esto, lo voy a ¿qué? A enloquecer. Y me gusta mucho como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Estas personas, dice el apóstol Pablo, no tienen excusa, son deshonestos intelectuales, porque como dice Pablo, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hombres y mujeres que no dieron culto a Dios, sino ¿a quién? A las criaturas. Hermano, eso es deshonestidad intelectual. Dios se ha manifestado a través de su obra creadora, el universo entero, lo que usted y yo vemos con nuestros ojos en la creación. Dios ha manifestado su poder, su persuasión, su sanación, su provisión, su amor. ¿De qué manera el Señor no nos ha hablado? Como dice el autor de Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado en los tiempos antiguos a través de los profetas, en estos posteros tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? De Jesucristo. Hermano, el verbo hecho carne es una forma totalmente clara y nítida que el mundo tiene que interpretar de que Dios está hablando, y que Dios ha hablado y que aún sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, el Señor lo visitó, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, pero lamentablemente, como yo le decía, hoy la gente le cree más a las teorías de Darwin, de la evolución de las especies, a lo que diga cualquier otro científico, a lo que diga ese señor Carl Sagan, que ya murió, a lo que digan esos señores que trabajan en la NASA y otros centros de estudio científico. Pero cuando se les escribe y se les habla, se les expone las escrituras, ellos no entienden la escritura. Todo lo contradicen, todo lo cuestionan. Para ellos no es claro el mensaje. Y hermanos amados, qué triste esto. Estamos en una época donde esto no ha sido superado. ¿No ha visto usted que en los últimos tiempos la gente todavía sigue con ese pensamiento? Y esto se ha venido manifestando, por ejemplo, en este tiempo presente, cómo hay personas que aman más a las mascotas que a los seres humanos. Yo estoy viendo hoy un tiempo donde los seres humanos
Estamos teniendo un viraje en nuestras convicciones y aún podemos estar frecuentando un templo. Aún usted puede decir que, humanamente hablando, usted dice, es que yo profeso la fe, es que yo me congrego. Pero venga un momentito. El hecho de que tú vengas a un templo no es prueba suficiente de que tú seas un convertido. No es prueba suficiente de que tú seas una persona restaurada, renovada y nacida de nuevo. Nuestros actos son los que verdaderamente dicen lo que somos. Por eso Santiago dice, tú tienes fe, muéstrame tus obras. Nosotros somos justificados por la fe, pero aquel que es justificado por la fe, claramente tendrá que demostrar a través de sus actos, no solamente palabras, sino acciones claras, si la fe la tiene bien cimentada, sobre todo en el Señor. Hermanos, lamentablemente hoy seguimos viendo hombres dando culto a las criaturas. Eso que estamos viendo en nuestros barrios en estos días no debería provocarnos a usted y a mí un pensamiento de rechazo y decirle, ay, pobre gente, y así como un rechazo, ay, qué tan equivocados están. ¿Sabe que debería provocarnos a usted y a mí? Conmiseración, una enorme sensibilidad en nuestro corazón que nos llevara a tal punto, ¿a qué? A orar por ellos, a interceder por ellos, a acercarnos a ellos para explicarles en qué consiste la locura de la cruz, para explicarles que la vida nuestra, nuestra salvación, no depende de una imagen inanimada que tiene ojos y no ve, manos y no palpan, pies y no camina, oídos y no oye, sino que el Cristo al cual usted y yo hoy honramos y glorificamos es un Cristo vivo. ¿Y cuántos creen que ese Cristo vivo está aquí en esta noche? A Él es el que predicamos, a Él es el que anunciamos, y ese es el que necesita conocer el mundo afuera. Y le voy a decir algo más, usted y yo tenemos ese conocimiento. La pregunta es, ¿por qué colocamos mordaza en nuestros labios? ¿Por qué no publicamos su grandeza, su señorío, su majestad? El mundo necesita conocer a Cristo. El mundo necesita conocer el verdadero significado de la cruz. El mundo necesita escuchar el evangelio de la cruz, porque el único evangelio que transforma es este, es el de la cruz. Al mirar a la cruz, no se te olvida, amado hermano, ¿sabes? Que el que debía estar allá en esa cruz, ¿quién era? Tú y yo. Pablo decía en Romanos capítulo 5 que en eso se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió. Cristo fue y tomó nuestro lugar. Cristo fue el sustituto perfecto. Él con su muerte vicaria nos premió a todos, nos salvó de la condenación eterna, nos salvó del fuego del infierno, y por eso le estamos muy agradecidos. Adicionalmente, hermanos, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 21, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y préstele mucha atención, iglesia, a lo que le voy a explicar. Nosotros somos miembros de unas congregaciones, igual que la mía, nuestro ministerio de la vida y las asambleas de Dios, que somos de corte pentecostal. Creemos inequívocamente que el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia y la sigue guiando. Yo creo firmemente que el Espíritu de Dios sigue activo, sanando, haciendo milagros, haciendo prodigios. ¿Cuántos creen eso? Amén, amén. Yo he visto muchos milagros en mi vida, en mi familia, en mi casa y en la congregación. Amado hermano, pero ¿sabía usted que el medio más eficaz que Dios usa para salvar a los perdidos no son los milagros? ¿Sabía usted que Dios no usa más los milagros que la predicación? El método por excelencia que Dios usa para salvar a los perdidos se llama la predicación. Aquí lo acabo de ver. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a quién. ¿Mediante qué? Por la locura de la predicación. ¿Cómo llegamos usted a los pies de Cristo? Yo llegué, en el caso mío personal, a través de una predicación. ¿Cuántos de los que están aquí llegaron a través de una predicación? Levante la mano. La mayoría. Alguien te habló del Señor y la palabra de Dios en ese momento llegó allí con esa contundencia.
El Espíritu de Dios te convenció. Y en ese momento, amado hermano, tu mente, como dice Romanos 12:2, empezó a sufrir ¿qué? Una transformación. La renovación de ¿qué? De tu entendimiento. Tú antes pensabas esto, pero el Espíritu te dijo, no es así, como tantos años has creído, es así como dice mi palabra, dice el Señor. Y allí empezó ese cambio. Por eso dice el apóstol Pablo, os ruego por la misericordia del Señor Jesucristo, que presentéis vuestros cuerpos como el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero agrega, y que también seamos que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento fue renovado, fue transformado por la palabra, por el Evangelio, con mucho respeto. ¿Cuántos de los que estamos aquí creíamos que a través de una misa pudiéramos sacar a una persona que murió y murió en pecado solamente por mandarle a hacer 9 misas? Por Dios, con mucho respeto. Pero luego que entendimos, hermano, que el alma que pecare esa morirá, usted y yo, hermano, creímos firmemente que si nosotros teníamos pecado, éramos responsables de nuestro pecado, pero que había una solución para ese pecado nuestro. Había alguien que se había ofrecido, como dice Filipenses, que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló y vino a esta humanidad a tomar el lugar que usted a mí nos correspondía. Y cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, amado hermano, fuimos justificados. La sangre de Cristo fue rociada sobre usted y sobre mí, porque la sangre de Cristo es la única que quita pecados, que nos limpia de todo pecado. Y en ese momento fuimos justificados por la fe. Por eso, gracias a Dios, tenemos paz para con Él. Y entonces, amado hermano, a través de la predicación es que el Señor sigue ganando almas. La Biblia dice claramente en San Juan que más bienaventurado es creer sin que. Bienaventurados los que creen sin haber que. Pero hay mucha gente que al mejor estilo de los escribas y fariseos andaba demandando señal. Y eso es lo que efectivamente dice aquí en el versículo 22. Porque los judíos que piden, mire conmigo el texto. Yo no le estoy hablando palabras mías, le estoy hablando de la palabra, dice. Pero los judíos piden señales. ¿Qué dirían a todos los escribas y fariseos pidiendo a Jesús? Haz señales, haz milagros. ¿Y qué le pidió Satanás a Jesús en el desierto? Lucas 4 y Mateo 4. ¿Qué le digo? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y este es el método que utiliza siempre el enemigo para confundir. Era el mismo esquema que tenía Tomás, el apagado del dídimo. Yo veo y creo. Si no veo, no creo. El escepticismo. Por eso Jesús le dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Por eso el autor de Hebreos dijo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de qué, de lo que no se ve. Eso es la fe. Y los que estamos en Cristo no andamos por vista, sino que andamos por fe. Porque, hermano, el gusto por la fe que más clarito lo puede ser. Amado hermano, qué lindos ejemplos los que nos da la Escritura, por ejemplo con el centurión. Ese hombre que se acercó a Jesús y le dijo, tengo un hijo, un criado gravemente enfermo, pero yo no soy digno de que entres en mi casa, solo di tú una palabra y mi criado será sano. Y hermano, Jesús se sorprendió. Digo, nunca había visto una fe tan grande en Israel como era esto. Y cuando ese hombre llegó a la casa, ¿qué encontró? Esa persona estaba totalmente sana. ¿Se acuerda usted de la mujer sirofenicia? Que cuando Jesús estaba por la región de Tiro y Sidón, entró a una casa, la mujer se enteró, allí buscó a Jesús, se acercó a él, se inclinó y le dijo, ten misericordia de mi hija que es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le contestó, no es lícito que yo pueda dar el pan a los perritos. Jesús le dio a entender que su prioridad no eran los gentiles, su prioridad era ¿quién? Los israelitas, los judíos. Pero la mujer le dijo, pero Señor, aún los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús, al ver la fe de ella, le dijo, ven, tu hija ya está sana. ¿Estaba la niña con esa mujer? No. Pero la mujer, ¿cómo se fue? Creyendo que su hija estaba sana. Amado hermano, eso lo entendemos usted y yo, pero el mundo afuera no lo entiende. El mundo anda como todavía los judíos pidiendo señales. Mucha gente viene a los templos solamente buscando que el milagrito. Y Dios es tan lindo que Dios concede el milagrito. Pero aquel que no tiene raíz ni fundamento
en la fe, recibe el milagrito, sale por esa puerta por la misma que vino y nunca más le volvemos a ver. Pero cuando una persona viene aquí, así tenga enfermedad, tenga problemas, tenga su hogar totalmente destruido, tenga problemas financieros, tenga lo que tenga, y viene aquí y escucha la palabra, y el Espíritu Santo le convence del pecado, esa persona se da cuenta que el problema ¿dónde está? Mateo 15. ¿Qué es lo que contamina realmente al hombre? Lo de afuera es lo que sale del corazón, porque de este corazón que salen los homicidios, los adulterios, todas las maldades que usted iba haciendo, hermano, salen de aquí. Santiago lo corrobora. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado y seducido cuando de su propia concupiscencia dio lugar a que al pecado. Y una vez el pecado ha sido cometido, hermano, ¿qué intenta? La muerte. La muerte. Así que, hermano, yo le estoy explicando que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no a través de milagros. Y le voy a dar otra prueba más. ¿Sabe qué dice la Escritura? Entienda eso que voy a decir. Estas señales seguirán a los que creen que. ¿Qué es primero? Creer. Y el texto está diciendo que las señales seguirán a los que creen primeramente en su nombre. En matemáticas, primero el 1 que el 2. En el estudio, primero la primaria, luego el bachillerato. En la fe, primero creer, para luego ¿qué? Para luego ver. ¿Ha sido claro el asunto, hermanos? Amén. Espero que sí. Y entramos a nuestro último punto: predicando a Cristo crucificado. Hermanos, nosotros predicamos a Cristo crucificado. La iglesia no puede dejar de predicar a Cristo, por lo que yo le decía ahora, quien fue a la cruz. Allí en la cruz no colocaron a un macho cabrío, a un buey, a un cordero. Colocaron fue al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Cristo Jesús el que sufrió el rigor del castigo. Ese castigo que era para usted y para mí, lo recibió Él. Y por eso Pablo dice que esto es tropezadero para los judíos, locura para los gentiles, pero nosotros creemos en Él, en Jesucristo, que dice aquí el texto claramente que es poder y sabiduría de Dios. Poder y sabiduría de Dios. Para usted y para mí la cruz de Cristo, el Cristo mismo es ¿qué? Poder y sabiduría de Dios. Le voy a dar a usted unas razones suficientes para esto. Muchos de los que estamos aquí tal vez tenemos todavía un problema con la cruz. Alguno, puedo advertir que alguno estará diciendo, no me es claro todavía el asunto. Y puedes tener esa margen de duda. Como en aquella época muchos la tenían. Y yo pido al Señor que a través del Espíritu Santo en esta hora tú entiendas claramente la doctrina de la cruz. Y voy a explicarles. Hermanos, en aquella época, cuando Pablo predicó esto, se hablaba de que no solamente de la locura, sino de la necedad. Esa necedad, la locura y la necedad. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Para que usted tenga una mejor comprensión, le explico esto. Para ellos, para una persona en aquella época, cuando Pablo predicaba allá en Corinto y hablaba de que Cristo, el Hijo de Dios, fue a la cruz y con su muerte nos otorga a usted y a mí el pecado, la gente se quedaba así con todo respeto. Sí será. Yo me imagino que la gente se quedaba mirando al apóstol Pablo y decía, usted sí me está diciendo la verdad o me está contando una historia de esas baratas. No, era la verdad. Ahora, ¿por qué para ellos era tan difícil creer esto? Porque muchos de ellos, algunos de ellos habían estudiado ya la Torah, habían estudiado la ley. Y por ejemplo en Deuteronomio 24:16 y en Ezequiel 18:20 se dice claramente, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y lo que estábamos diciendo, y lo que Pablo estaba predicando, es que un justo, alguien que no cometió pecado, fue a la cruz y murió y nos dio el perdón de pecados a todos. Y la gente decía, a mí no me cuadra esa foto. La gente se preguntaba, pero si él no cometió pecado, ¿por qué lo mataron? Es que el problema del pecado es personal. El alma que pecare, esa morirá. A mí no me queda claro que Jesús haya muerto sin haber cometido pecado y que su muerte pague por nosotros. ¿Me está entendiendo el pensamiento de la época? A ellos no les cuadraba eso. Aparte de eso, amado hermano, la Escritura dice en Deuteronomio que cuando una persona moría en un madero,
era considerada que maldita. Maldito todo aquel que es colgado que de madera. También lo repite el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 10 al 13. Hermanos, cuando usted y yo miremos a la cruz, recordemos que Cristo Jesús se hizo maldición. Claro, la mente de Dios decía, es que murió en la cruz de Calvario se hizo maldito. ¿Y cómo un maldito nos va a bendecir? Ese es el pensamiento de la época. Si están entendiendo los dilemas que tenía la gente, ¿por qué les pareció una locura la predicación de la cruz de Cristo? Pero hermanos, yo quiero recordar un pensamiento de un director técnico de nuestro país, el doctor Francisco Pacho Maturana. Él tenía una filosofía, o tiene un pensamiento. Para él, perder es ganar. Y eso es lo que no entendía la gente en aquella época. La gente no entendía que cuando Dios nos regaló a su unigénito Hijo, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado una expresión de generosidad del Padre, darnos a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente no entendía que la forma de Dios derrotar a Satanás y regalarnos de paso la salvación, librarnos de la condenación eterna, era esta. Satanás nunca se imaginó que al llevar a la cruz, que al propiciar todos esos engaños, esas mentiras, ese juicio falso que le hicieron a Jesús, ¿qué iba a imaginar Satanás? Que con ello estaba sentenciando su propia derrota. Como decíamos ahora en Colosenses 2, 16 y 17. Cristo Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz de Calvario. Con esa no contaba Satanás, pero eso sí era el plan de ¿quién? El plan de Dios. Eso es una locura, claro. Pero hoy usted y yo tenemos más razón que nunca, porque tenemos ¿a quién? Al Espíritu de Dios morando en nuestro corazón. Y Jesús dijo claramente en Juan 16, del Juan 14, 17, dijo, tomará de lo mío y lo hará saber. Os enseñará todas las cosas, os guiará toda la verdad. Y hoy, porque ese Espíritu Santo mora en nosotros, usted y yo tenemos entendimiento de esto. Y sabemos cómo ha operado la salvación suya y guía en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, a ellos no les cabía en la expresión, en esa cabezota, como en este asunto. Era una necedad para ellos. Porque ¿cómo puede ser que un hombre ensangrentado, moribundo, llamado el Salvador del mundo, cómo un muerto puede salvar a los que están muertos en delitos y pecados? ¿Cómo alguien que escuchó de un soldado romano o alguien que le ocurrió le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, desciende de esa cruz? ¿Cómo alguien que no se pudo salvar a sí mismo nos puede salvar? ¿Me está entendiendo? Pero eso es lo lindo, lo paradójico de esto. Que a través de un moribundo ser, a través de alguien que derramó su vida, derramó su sangre, Dios nos dio la victoria. Jesús lo había anticipado. Nadie tiene amor más grande que Cristo, que uno ponga la vida de uno con la de otro. De cierto le digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, llevará mucho fruto. Amado, eso fue lo que hizo Jesús. Porque Él murió, porque Él derramó su sangre. Aquí estamos usted y yo. ¿Y cuántos agradecen al Señor el haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario? Alabado sea el Señor. Y bueno, hermanos, concluimos pues con la muerte de Jesús en la cruz. Se puso fin a algo muy interesante: la frustración, la desesperanza. ¿Cuánta gente en aquella época y ahora en el tiempo de hoy cree que se pueden justificar a sí mismo por sus obras de justicia? ¿Cuántas personas todavía están jugando el jueguito de que ellos pueden ser muy buena gente? Mire, hermanos, si usted cree que es buena gente, eso se llama moralismo. Si usted cree que usted es una persona que tiene buena ética y buenos principios, eso llamémoslo ética. Pues yo no estoy hablando a usted de ética ni de moralismo, le estoy hablando del cristianismo. Y cuando le hablo del cristianismo, le estoy hablando del Cristo que murió en la cruz. Porque solamente la cruz de Cristo es la que salva. Así que, hermanos, gracias a Dios que hoy entendemos que nosotros somos justificados por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo, por el sacrificio de Él. Hemos visto también
cómo el símbolo de la mayor infamia del mundo se ha convertido en el símbolo de ¿qué? De la victoria. Amén. Gloria a Dios. Qué increíble esto. Por eso la iglesia tiene que recuperar el significado de la cruz. No es un amuleto, no es un detente. Mucha gente quiere tener la cruz en los estados policiales, en las escuelas, en las universidades. Cada localidad, cada municipio quiere tener en un cerro tutelar una cruz, como la que hay en el municipio de Copacabana, o como las que hay en otros lugares del mundo. Una cruz, todo el mundo quiere tener una cruz. Pero ¿acaso basta con solamente mirar la cruz y tener una cruz? Es recordar lo que sucedió en esa cruz. Es recordar quién fue la persona que murió en la cruz. Amén. Es recordar quién derramó su sangre y su vida. Mirar una cruz y tener una cruz, proyectar una cruz, no es el hecho. Por eso Pablo dijo, para poder entender este misterio y poder discernir todo esto, hay que predicar a Cristo, pero a este que crucifica. ¿Y por qué crucificado? Aquí tenemos que entender que usted y yo éramos reos de muerte. Éramos reos de muerte. A usted y a mí nos esperaba la ira de Dios. La copa de la ira de Dios se iba a derramar sobre usted y sobre mí. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 26, cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? ¿Jesús tenía miedo de ir a la cruz? No. ¿Tenía miedo de qué? De la ira de Dios que se iba a derramar sobre él. Es eso lo que tenía Jesús. Pero Jesús se sometió ¿qué? A la voluntad del Padre. El Padre le dijo: yo no tengo plan B. El único plan que tengo es que tú, como hijo mío, vayas a la cruz. Y Jesús dijo: bueno, no se haga como yo, hágase tu voluntad. Y porque Jesús obedeció, gracias a su fiel obediencia, y a pesar de que fue tentado en todo, y fue hallado sin pecado, y fue a la cruz, usted y yo hoy tenemos salvación y promesa de vida eterna. Un día estaremos en su reino, un día estaremos sentados a su mesa, disfrutando de su anfitrionía. Por eso Jesús dice en su palabra en San Juan 14: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, la muerte de Jesús fue lenta, fue dolorosa. Yo quiero hablarles brevemente de cómo fue este asunto, porque parece que a veces los cristianos olvidamos lo que él vivió. Empecemos por recordar cómo alguien lo negó. Empecemos por recordar cómo uno de los 12 más cercanos lo traicionó. Le puso precio a su cabeza 30 infelices monedas de plata. El brillo, el fulgor de 30 infelices monedas de plata lo llevó a vender a su maestro. En las iglesias siguen existiendo muchos Judas que se sienten mal recompensados, y entonces a alguien les ofrece algo y se prostituyen, se venden por 30 infelices monedas de plata. Judas sentía que servir al Señor era bueno, pero no traía dividendos. Judas quería una finquita en un condominio llamado Hacendama, y dijo: con 30 monedas de plata me la compro. Pues en ese mismo campo quedó su tumba. Usted conoce la historia. Ahí no termina todo. Fue apresado, juzgado con testigos falsos, torturado, le incrustaron una corona de espinas, le dieron latigazos. Esos látigos, hermanos, tenían huesos filosos, incrustaciones de plomo filosas que se enterraban en su piel, en sus espaldas o por donde cayera. Usted y yo sabemos que los romanos torturaban dando 40 azotes menos uno. Normalmente ese era el sistema de tortura. Y aparte de ello, después del castigo, del rigor de ese castigo, le colocaron una pesada cruz y lo humillaron sacándolo a la calle para que la llevara hasta el mismo monte Calvario. Solamente un hombre llamado Simón de Cirene le ayudó por mandato de un soldado a llevar la pesada cruz. Cuando llegan allí al monte Calvario, hermano, allí lo crucificaron, lo levantaron
Así como el Señor profetizó en el diálogo con Nicodemo, como esa serpiente de bronce era levantada en el desierto para que los que eran mordidos por las serpientes ardientes fueran sanos, todo aquel que mirara a Él sería salvo y sano. Allí en esa cruz levantado, allí estaba agonizando poco a poco, derramando su sangre, su vida, nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, dicen los médicos que una tortura de ese rigor, ante la pérdida de sangre y también la posición en que estaba, provocaba también una insuficiencia cardíaca y respiratoria. Y hermanos, se certifica que Jesús murió. Cuando usted y yo celebramos la cena del Señor, ¿qué estamos celebrando? La muerte. Cuando usted come del pan y bebe de la copa, la muerte del Señor que estamos anunciando. Y sabe, hermano, en ese momento, usted y yo recordemos que Jesús mandó a celebrar esto. Es una ordenanza, juntamente con el bautismo. Cuando estemos celebrando una cena, no deberíamos de tener nuestros rostros así como, ay, qué dolor, qué tristeza. Hemos de recordarlo. Pero en ese momento lo que debería marcar es, ¡qué alegría! ¡Qué maravilloso entender y saber que yo iba para el infierno, pero hoy, porque alguien llamado Jesús tomó mi lugar, hoy voy para el cielo! ¡Aleluya! 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 Cuando se dé la cena con el siervo en este lugar, cuando estén con la copa bebiendo allí, estamos anunciando la muerte del Señor. Y si efectivamente Cristo Jesús murió, hermano, efectivamente pagó por tu pecado y el mío. Ya no somos deudores, sino a Él. Ya Él pagó por usted y por mí. Y por eso debemos de estar supremamente agradecidos. Dice Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Amados hermanos, un solo sacrificio, uno solo. Como dice el autor de Hebreos, un pacto, una vez y para siempre, un solo sacrificio, bastó para que usted y yo recibiéramos este regalo maravilloso. Amados, después de haber explicado esto con claridad, le quiero recordar que nuestra fe descansa esencialmente en lo que sucedió en la cruz y en lo que hizo Cristo Jesús por usted y por mí. Por eso es necesario predicar a Cristo y a este crucificado. Un día ese Cristo que fue crucificado, un día se levantó de entre los muertos. Y ese Cristo que se levantó de entre los muertos luego ascendió al Padre y nos ha dado promesas como las que tiene el libro de Apocalipsis. He aquí, vengo en breve, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Cuántos están esperando ese Cristo de la gloria? Amén. Hermanos, preparemos. Iglesia del Señor, no hay tiempo que perder. La iglesia debe estar ocupada máxima hora en este tiempo tan difícil, velando y orando. Inclina tu rostro, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu amoroso cuidado. Gracias por ese plan tan perfecto de salvación que tú diseñaste. Fue un plan que nadie se pensó, nadie imaginó. Bien dice tu siervo el apóstol Pablo que tú esa revelación y el Espíritu Santo, que tú, oh Dios, enloqueciste la sabiduría de este mundo. Nunca los hombres imaginaron que se podía ganar perdiendo. Nunca alguien imaginó que podríamos tener vida cuando alguien daría su vida muriendo.